Hemos visto cómo funciona la transmisión de datos digitales y ahora vamos a ver cómo funciona la transmisión de datos analógicos. Acordaros que analógico era siempre cuando utilizamos ondas de radio y a veces cuando utilizamos cables de cobre. Generalmente cuando utilizamos cables de cobre a larga distancia, ¿vale? No para redes locales, sino en conexiones de larga distancia. Bueno, de larga distancia tampoco, porque para ADSL y redes de televisión por cable. Vamos a dejarlo así. Esto lo vamos a hacer cuando sea de forma analógica, siempre transportado en una onda electromagnética, ¿vale? En una onda. Las ondas tienen tres propiedades, que es una amplitud, la altura de la cresta, una frecuencia, la anchura de la cresta, bueno, y del valle, y la fase. La fase es un poquito más difícil de describir así de manera gráfica, pero es como si la onda le cortas un trozo y lo quitas del medio, ¿vale? Entonces de repente pega un salto. Imaginaros una cresta junto con otra cresta. Ahí habría un desfase de la onda de exactamente 180 grados. La onda tendría que después de la cresta seguir un valle, pues si de una cresta sigue otra cresta, hemos incluido una variación de fase de 180 grados. Evidentemente una variación de amplitud es hacer la cresta más alta o más baja y una variación de frecuencia sería hacerla más estrecha o más ancha. ¿Por qué nos interesan estas cosas? Porque la única manera que tenemos de enviar información en una onda electromagnética o en una onda en general es modulándola, es decir, variando alguna o varias de estas tres propiedades de acuerdo a la información que queremos enviar. Por ejemplo, todos conocemos la radio, la frecuencia modulada. Se modula la música que nos está transmitiendo la emisora variando la frecuencia en pequeñas fluctuaciones alrededor de la sintonía de la emisora. Existe también la amplitud modulada, que hace lo mismo, pero variando la amplitud. Entonces la radio pues, se transmite o con AM o con FM. Los datos se transmiten o con AM o con FM, pero la F de los datos es de fase, no es de frecuencia. Vamos, cuando modulamos datos, jugamos o con la fase o con la amplitud, o con los dos. Con la que no jugamos nunca es con la frecuencia. La frecuencia la dejamos tranquila. Esto sería, supuestamente, cómo modularíamos en amplitud para enviar ceros o unos, suponiendo también que hemos convenido que el 0 es amplitud 0 y el 1 es amplitud x. Podríamos haber convenido que el 0 es amplitud x y el 1 amplitud 2x, ¿vale? Pero en este ejemplo está supuesto así. ¿Cómo modularíamos en frecuencia? Suponiendo que el 0 es una frecuencia x y el 1 es una frecuencia, pues no sé, 2x o 3x, ¿vale? Y la modulación en fase es un poco más complicada de ver, pero por ejemplo aquí veis más o menos como que una cresta le sigue otra cresta. Aquí es donde nos hemos comido un valle. Entonces probablemente hemos hecho un desfase de no sé cuántos grados, ¿vale? Entonces ya digo, aquí nosotros vamos a usar o lo de abajo o lo de arriba, lo del medio no, nunca. ¿Por qué? Pues supongo que porque se ha visto que la modulación en frecuencia, cuando se trata de datos, cuando se trata de la emisora de radio ya sabemos que no, pero que la modulación en frecuencia cuando se trata de datos, pues probablemente es menos fiable, más susceptible de problemas, de errores debido a interferencias, etcétera, ¿vale? No lo sé, supongo, ¿eh? Y aquí volvemos a hablar de una cosa que hablábamos antes, al principio, que es el teorema de Nyquist. Allí lo llamábamos teorema de muestreo de Nyquist. ¿Os acordáis? Decíamos, como mínimo hay que muestrear al doble de la frecuencia que queremos capturar. El teorema de Nyquist realmente funciona en las dos direcciones. En la dirección de convertir en analógica una señal digital o también en la dirección de pasar de forma analógica unos datos evidentemente digitales. Y lo que nos dice el teorema de Nyquist es que el número de baudios, acordaros, baudios era el número de símbolos por segundo que puede transmitir un canal, nunca puede ser mayor que el doble del ancho de banda. Por eso digo que es bidireccional. Allí era la frecuencia ha de ser como mínimo el doble, y aquí dice los baudios que puedes meter en un determinado canal de una frecuencia, de una anchura dada, no pueden superar el doble de la anchura de ese canal.
Aplicado al caso del canal telefónico, el canal telefónico en realidad no es de 3 kHz, es de 3,3, pero bueno, por simplificar vamos a dejarlo en 3, ¿de acuerdo? Entonces, un canal telefónico de 3 kHz podría transmitir como máximo 6 kilobaudios. Otro ejemplo, un canal de televisión en el sistema europeo, en el americano es distinto, pero en el sistema europeo tiene una anchura de 8 MHz. Podríamos transmitir como máximo 16 megabaudios. ¿Vale? Esto es lo que dice el teorema de Nyquist, es lo que dicen todos los libros. Lo que no dice ningún libro, por lo menos de los que yo he podido ver, es que en la práctica, cuando modulas, o sea, cuando pasas a analógica una información digital modulándola, la señal modulada nunca puede tener más baudios que los hercios de la anchura del canal. O sea que en la práctica esto se queda en la mitad. Los 3 kHz del canal telefónico, y ahora enseguida veremos ejemplos, no van a permitir transmitir nunca más de 3 kilobaudios. O los 8 del canal de televisión. Y me diréis, ¿por qué? Pues no lo sé. Pero ya os digo, esto, la teoría es esa, la práctica es la de abajo. Y astutamente, yo no he encontrado ningún libro, todos eluden el tema, pero hay una regla que no falla, que ahora enseguida veréis, y es que en la práctica nunca jamás los baudios superan los hercios. Debe haber alguna razón, seguro que la hay, pero yo no la conozco. Ahí tenéis algunos ejemplos, y hay de para todos los gustos, de señales moduladas, o sea, de transmisión por un canal analógico de datos. Empezando por la antiquísima red de telefonía conmutada, o sea, por los módems telefónicos. Aquí sí que os he puesto el valor estricto del ancho de banda del canal telefónico, 3,3. Muchos de los módems trabajaban a 2,4 kilobaudios y los últimos que aparecieron antes de dejarse de usar la red telefónica para estos menesteres, lo más sofisticado que se llegó a hacer, llegaba a usar 3,2 kilobaudios, justo por debajo del máximo teórico. Y aquí os he puesto en esta columna el llamado aprovechamiento, que es el cociente de estos en porcentaje. O sea que estamos casi al límite. Este, de hecho, si os fijáis, es el valor más alto de toda esta columna. Pero como veréis, nunca el valor de esta columna supera el de esta. Y además hay sitios donde sí te dice, bueno, pues el caudal en baudios es de 3,2, dice que es estrictamente lo máximo que podemos porque el canal son 3,3. ¿Vale? En ADSL se transmite de forma analógica. Se usa una anchura de banda considerable, de en torno a 1 MHz. Pero se define ese ancho de banda en canales más estrechos, cada uno de ellos exactamente de 4,3125 kHz. Pues por cada canal se transmiten exactamente 4 kilobaudios, siempre, en ADSL. ¿Vale? O sea, se cumple, como veis, insisto, la misma regla de antes. En las redes de televisión por cable hay que distinguir si es sentido ascendente o descendente. En sentido ascendente hay una serie de posibles anchos de banda que se pueden utilizar. Esto el operador lo configura, él decide de qué anchura van a ser sus canales ascendentes y entonces en función de eso pues se fijan los baudios que se transmiten por el canal. ¿Cuántos bits se van a transmitir? Eso ya lo veremos. Eso dependerá de acordaros de los bits por símbolo. ¿Vale? Los baudios nos dicen los símbolos, no nos dicen los bits. Entonces eso lo vamos a ver después. En el caso del canal descendente, en redes de televisión por cable, como os decía antes, la anchura en Europa es distinta de en Estados Unidos y por eso también el caudal es un poco mayor. Y el último ejemplo que os he puesto aquí son las redes inalámbricas. Los canales de 20 MHz que comentábamos el otro día, pues permiten transmitir 14,4 megabaudios. Y si os fijáis, el de 40 es un poquito más del doble. Porque cuando usas el canal del doble hay lo que se llama una banda de guarda entre canales contiguos que no necesitas respetar. O sea, puedes aprovechar un poco mejor el espacio, por decirlo así. Y eso se cumple también cuando usas canales de cuádruple o de quíntuple anchura. Bueno, no sé si llamarle quíntuple. ¿Vale? Conforme vas doblando la anchura. ¿De acuerdo? O sea, se va mejorando un poquito más el rendimiento. Bueno, aquí no. De 80 a 160 es el doble justo. ¿Vale?
Bueno, en esto de la transmisión analógica hay un concepto importante que es el de constelación. Las constelaciones son los mapas cartesianos de las diferentes combinaciones que se van a utilizar en amplitud y fase para representar los bits. O sea, en general, en transmisión de señales por medios analógicos, vamos a utilizar casi siempre más de 2 símbolos, a veces mucho más de 2 símbolos. Entonces, cada posible combinación de bits, cada posible símbolo, corresponde a una determinada combinación de amplitud y fase. Acordaros que vamos a jugar con estos dos factores. Y entonces, en un mapa cartesiano se representan la amplitud y fase, como veremos ahora en un ejemplo enseguida. Ese aumento del número de símbolos va a ser la manera que vamos a tener de aumentar el rendimiento en las transmisiones analógicas, porque ya sabemos que más baudios no vamos a poder. Los baudios vienen limitados por la anchura de canal. Si dado un canal yo quiero transmitir más bits, la única posibilidad que me queda es aumentar el número de símbolos. Hay una modulación, la más sencilla de todas, que es la BPSK, y que se caracteriza por 2 posibles situaciones de fase. O sea, esta sería un desfase de 0 grados y esto sería un desfase de 180 grados. Entonces, el desfase de 180 grados representaría el 0 y el desfase de 0 grados, o sea, el no desfase, el no haber saltos en la onda, sería el 1. La modulación BPSK no se suele utilizar generalmente porque en los mismos casos donde se puede utilizar esa, se puede utilizar la modulación denominada QPSK. Y la QPSK permite transmitir 2 bits por símbolo. Entonces, si por el mismo precio puedes transmitir el doble, pues todo el mundo se va rápidamente a la QPSK, ¿vale? Entonces, existe, pero es poco frecuente. La QPSK se caracteriza por tener una determinada amplitud y 4 diferentes posibles desfases. O sea, esto nos representaría, el ángulo de aquí sería el desfase, entonces esto sería 45 grados, 135 grados, no sé cuántos grados, ¿vale? 180 más 45, 225 grados, y 270 más 45, pues 315 grados. Estos serían los valores de desfase que caracterizarían los 4 posibles símbolos de la modulación QPSK, todos con la misma amplitud. O sea que en realidad estas 2 primeras modulaciones que os estoy mostrando solo juegan con la fase, no juegan con la amplitud. La amplitud es constante, la amplitud es la longitud de la flecha, ¿vale? El módulo del vector. Vamos cambiando la orientación del vector, pero no su longitud. Esta modulación, que se denomina 32QAM, hay muchas más entre medias, no las voy a poner todas, pero bueno, por poner alguna, esta modulación 32QAM, el número 32 precisamente está indicando que tiene 32 símbolos y se caracteriza por estas combinaciones, estas 32 combinaciones. Aquí sí ya vamos a jugar de verdad con amplitud y fase. Tenéis siempre que interpretar las gráficas de la misma forma, Es como si fueran coordenadas cartesianas. La longitud del vector es la amplitud y el ángulo respecto al eje de las abscisas es el desfase. Entonces aquí este símbolo sería una determinada amplitud sin desfase. Este es otra amplitud mayor, también sin desfase. Y así respectivamente. Claro, el que recibe un símbolo en modulación 32QAM tiene que ser capaz de ubicarlo en este mapa, de saber qué símbolo era. Y a veces puede ser difícil, según el ruido que haya, distinguir este símbolo de este símbolo. Esto es lo de siempre. Si vas poniendo más puntitos, cada vez están más cerca entre sí. Y cada vez es más difícil distinguir uno de sus vecinos. ¿Vale? Bueno, como os decía, aquí a nivel de curiosidad, esta modulación en concreto es la que se utilizaba en los módems de 9,6 kilobits por segundo. Que eso ya hace muchos años que se dejaron de usar. Las modulaciones que utilizaron los módems de última generación antes de desaparecer la red telefónica conmutada utilizaban constelaciones de más de 1000 símbolos. Una auténtica locura. Vamos, veías aquello y, ¿vale? Pero bueno, era la manera que había de conseguir mayor rendimiento porque el caudal en baudios no se podía aumentar ya. Estaban al límite. Y como
recopilación, pues aquí tenéis las modulaciones que se utilizan hoy en día y las que se utilizaban en red telefónica conmutada, ¿vale?, en diferentes medios analógicos. La nomenclatura, afortunadamente, es muy simple, porque todas las modulaciones, excepto las dos primeras, son QAM y delante el numerito que dice el número de símbolos que tiene. Evidentemente, el número de bits por símbolo viene marcado por 2 elevado a esto da esto. Y la única que utiliza prácticamente todas las combinaciones, menos la primera, es ADSL. O sea, ¿os acordáis que antes decíamos el canal de ADSL es 4,3 kHz? El caudal en ese canal es de 4 kilosímbolos por segundo. Pues en cada uno de esos 4.000 símbolos ADSL puede llegar a meter 15 bits. Y además de esos canales, luego hablaremos, hay un montón. Gracias a eso consigue los megabits por segundo que consigue ADSL. Es el que más lejos llega, seguido de cerca por la red telefónica conmutada. Como decía antes, la red telefónica conmutada llegó a unos niveles de sofisticación extremadamente altos antes de perecer, antes de desaparecer por la aparición precisamente de ADSL. Y luego, pues otros medios tienen otras modulaciones menos ricas, menos sofisticadas. Por ejemplo, DVB es las siglas de Digital Video Broadcast, o sea, la televisión digital, que puede hacerse por cable, por medios terrestres o por satélite. Por eso hay DVB-C, DVB-T y DVB-S. Todas son transmisión digital. Habitualmente esta no se utiliza para acceder a Internet, esta sí y esta también. Entonces, como veis aquí, pues en las transmisiones vía satélite vamos a decir que se es conservador o se va a lo sencillo, se usan solo modulaciones de pocos bits por símbolo. En la TDT se usan varias. Las últimas versiones pues llegan a más. Y en la red de televisión por cable se usan también varias, algunas en canal en sentido ascendente y otras en sentido descendente. El canal descendente tiene mayor calidad, tiene mejor relación señal-ruido y eso permite ir a modulaciones más ricas, más eficientes. Y la última versión de los estándares de red de televisión por cable pues permite incluso esta modulación. ¿Por qué se han saltado estas de medio? No lo sé. ¿Vale? Pero a veces estas cosas, como hay tantas posibilidades, pues en la industria llega un momento que dicen ya las redes tienen una calidad y con la electrónica que tenemos podemos hacer chips para modular en esta codificación a un precio asequible. Pues vamos a dar el salto, no vayamos tan poquito a poquito. ¿Vale? A veces son explicaciones de ese tipo, incluso de ámbito comercial. Y a la derecha del todo pues tenéis las redes inalámbricas. Tampoco sé explicaros por qué en las redes inalámbricas se da esta situación un poco curiosa de que alternan una sí y una no. ¿Vale? Hay modulaciones que se las saltan. Y estas dos de abajo solo están disponibles en los estándares AC, o sea, en el último. Bueno, pues a la vista de esto uno diría, bueno, ¿por qué no van todos a tope como ADSL? Pues porque por un lado es más caro y por otro lado requiere más calidad en el canal. Fijaros que ADSL no usa solo esto, usa toda la ristra. En realidad, ADSL lo que hace es que negocia, cuando se conecta, luego lo veremos en un ejemplo, negocia usar la modulación máxima que el canal le permite. Entonces, elige en función de la calidad en cada momento. Los otros no, todos los otros medios que hay aquí negocian, bueno, perdón, en Wi-Fi sí que se negocia también porque se revisa continuamente la velocidad de la conexión. Pero en las conexiones de televisión digital se conecta a una velocidad y se mantiene. Entonces hay que dar ciertas garantías de que la calidad no va a bajar. En la red telefónica conmutada también había una negociación continua de la conexión. O sea, la conexión se revisaba continuamente su calidad y si se veía que no era posible usar una modulación tan sofisticada, se descendía a una menor.